en el gélido silencio de las alturas extremas, donde el aire es tan escaso que cada aliento se convierte en una lucha titánica por sobrevivir, se han tejido historias que sobrepasan la comprensión humana. En este inhóspito escenario, las montañas más altas son testigos mudos de tragedias inimaginables, donde alpinistas enfrentan el rostro más cruel de la naturaleza. La historia del llamado de auxilio más desgarrador no es solo un relato de muerte, sino un eco de la desesperación y la tenacidad humana en su máxima expresión. ¿Qué impulsa a estos valientes a desafiar el final que parece escrito en la nieve y el hielo eternos? Esta es la pregunta que nos arrastra hacia el oscuro abismo de esos últimos momentos. Antes de continuar, si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo en nuestro canal La Cara B de la Montaña, donde exploramos las historias más crudas y reales que el mundo del alpinismo guarda. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esta historia tan intensa se siente diferente según cada latitud y experiencia. Las tragedias en la cima del mundo no son un fenómeno aislado, sino un patrón repetitivo, un ciclo donde la montaña parece cobrar su tributo con un frío implacable. Casos emblemáticos como el de Lincoln Hall, que desafió a la muerte con una lucha casi milagrosa, o el estremecedor destino de Marco Siffredi, el joven snowboarder francés cuyo último descenso al Everest terminó en un misterio indeleble, nos revelan que no hay santuario ni refugio en la cumbre más alta del planeta. Imaginad por un momento estar atrapados a más de 8.000 metros de altura, rodeados por un infierno blanco donde el viento corta la piel y el tiempo parece haberse detenido en una cruel espera. La voz temblorosa que se transmite desde un teléfono satelital, la última conexión con la vida, llena de miedo, resignación y una extraña lucidez, es un grito que retumba mucho más allá del silencio de la montaña. ¿Qué pasa por la mente de quien sabe que no hay salvación? ¿Cómo enfrentan esos segundos finales? ¿Y qué queda para quienes escuchan sus palabras sin poder intervenir? Este capítulo nos sumerge en ese primer escalón de la tragedia helada. El compromiso con el rigor técnico será fundamental para entender las condiciones extremas. Hablaremos del edema pulmonar de bloqueo, la hipoxia severa que desgaja la conciencia y la fatiga abrumadora que domina cada músculo. Pero también nos adentraremos en la dimensión humana de estas historias, donde el drama y la emoción se entrelazan para formar mitos contemporáneos que aún permanecen abiertos, sin respuestas definitivas. La montaña, ese gigante inmutable, un verdadero Goliat, impone su ley con belleza terrorífica. La experiencia y la preparación de los alpinistas, sus sueños, sus miedos y sus errores, se entrelazan en un relato donde la naturaleza sale victoriosa, como si cada muerte fuera un mensaje grabado en hielo, un misterio tan profundo como el paso Dyatlov. Al centrarnos en la llamada final, buscamos no solo narrar un suceso, sino hacer que el espectador se sienta parte de este drama insondable. Las voces atrapadas en el viento, los mensajes cortados y la agonía percibida en cada palabra nos lanzan una pregunta tormentosa. ¿Qué es más aterrador? ¿La montaña que se lleva vidas o el silencio que queda después de la última llamada de ayuda? Este es el mundo que exploraremos en esta serie, donde cada capítulo desplegará un viaje intenso entre biografías de héroes, detalles técnicos, relatos desgarradores y el oscuro trauma de los que quedaron atrás. Una invitación permanente a mirar más allá de la cumbre, a comprender que el verdadero peligro no termina con alcanzar la cima, sino con la caída que puede no tener retorno. Así pues, ponte cómodo, respira hondo y acompáñanos en este recorrido por la cara menos visible del alpinismo. Este no es un relato para los débiles de corazón, sino para quienes están dispuestos a encarar la verdad helada del infierno blanco. Recuerda, si no lo has hecho aún, suscríbete a La Cara B de la Montaña para no perderte ninguna historia como esta. Y continúa la conversación en los comentarios, porque tu mirada también forma parte de este misterio perpetuo. La montaña habla, a veces grita, otras simplemente susurra. Hoy nosotros escuchamos el último grito. Marco Siffredi, nacido en 1979 en Chamonix, Francia, fue mucho más que un simple alpinista. Era un pionero,
un soñador que desafiaba los límites de lo posible con su tabla de snowboard. Criado en un ambiente montañoso, donde el Mont Blanc se yergue imponente y las avalanchas son un recordatorio constante del peligro, Siffredi desarrolló una relación visceral con la montaña desde muy joven. Su padre, guía de montaña, y la trágica pérdida de su hermano mayor en una avalancha en Chamonix forjaron en él tanto la pasión como el respeto profundo hacia la naturaleza salvaje y caprichosa. Apenas a los 16 años comenzó a dominar el snowboard y en pocos años se transformó en un verdadero maestro de las bajadas extremas. En 1998, Siffredi ya estaba desafiando picos peligrosos como el Dorje Lakpa en el Himalaya, descendiendo con delicadeza y precisión rutas con pendientes de hasta 55 grados y sin apoyo de oxígeno suplementario. Su habilidad y determinación le ganaron reconocimiento en el mundo del montañismo técnico y los deportes extremos, y su nombre empezó a resonar como sinónimo de audacia y destreza. El hito que lo lanzó a la fama internacional llegó el 23 de mayo del año 2001, cuando se convirtió en la primera persona en descender de manera continua el monte Everest en snowboard, utilizando el corredor Norton para su descenso. Este corredor ofrecía un desafío formidable: pendientes pronunciadas, condiciones extremas y una altitud que agota incluso a los más entrenados. Siffredi empleó oxígeno solo para la subida. Luego se lanzó en una tabla que parecía tan frágil como su destino incierto. Su descenso no fue solo un acto físico, sino una proeza técnica, demostrando maestría en controlar el balance y velocidad en una pendiente donde cualquier error era sinónimo de caída mortal. Sin embargo, el sueño que realmente lo obsesionaba era mucho más peligroso y mitológico: el Hornbein Couloir, una vía desconocida en cuanto a descenso en snowboard, con una inclinación extrema que había desafiado a muchos. En agosto del 2002, Marco emprendió su segundo y último ascenso al Everest, con la meta de conquistar este corredor legendario. La expedición transcurrió entre tormentas, avalanchas y el desgaste físico brutal que provoca la altitud máxima. Sus sherpas y equipo le suplicaron desistir, conscientes de que este intento podría acabar en tragedia. El 8 de septiembre de 2002, tras una escalada agotadora de más de 12 horas, Marco alcanzó la cima a las 2:10 de la tarde. Según relatos de su compañero Furva Tashi, la euforia no se reflejaba en su semblante, más bien mostró agotamiento y una calma inquietante. Era consciente de que la verdadera prueba comenzaba al enganchar sus botas al snowboard para el descenso. Los momentos que siguieron son envueltos en misterio. Observado los primeros metros desde un campamento avanzado a 6.400 metros, Siffredi desapareció tras una curva pronunciada en el corredor. El equipo no volvió a saber nada de él. Su cuerpo nunca fue encontrado. La alpina belleza del Hornbein Couloir se convirtió en la tumba silenciosa del ángel rubio de Everest. La desaparición de Marco Siffredi conmocionó al mundo del deporte extremo y dejó tras de sí una estela de preguntas sin respuestas. Fue la intensificación de un mito y una advertencia en forma de tragedia para aquellos que sueñan con desafiar a la montaña. Su historia mezcla la técnica y el talento con la fragilidad humana frente a las fuerzas indomables de la naturaleza. Este snowboarder excepcional, que se atrevió a surcar la nieve donde pocos se atreven a pisar, sigue siendo un símbolo de la lucha sin cuartel contra el destino, un eco permanente de la voz que se pierde en la tormenta. Entre el rigor técnico y la pasión desbordada, la vida y muerte de Marco Siffredi nos invita a reflexionar. ¿Qué valor tiene la gloria cuando se paga con la exposición total a la muerte? Su legado permanece latente, como un llamado a todos los aventureros para respetar la montaña y nunca subestimar su poder devastador. La historia del ángel rubio no concluye con su caída, sino que cobra vida cada vez que alguien se atreve a enfrentar lo imposible bajo la nieve y el hielo. Este capítulo no solo relata hechos, es una invitación a sentir el vértigo, la pasión y el terror que conviven en la mente de un hombre decidido a dejar una marca imborrable, incluso si esa marca se desvanece en la tormenta helada. La montaña y Marco Siffredi continúan dialogando en una espiral sin fin, un testamento de gloria y tragedia que estremecerá siempre a quienes buscan la verdad en lo más crudo de la naturaleza. Tipo, capítulo, número. 3.
Título: Lincoln Hall y la lucha de un milagro en la zona de la muerte. Texto título: Lincoln Hall y la lucha de un milagro en la zona de la muerte. Contenido: Lincoln Hall, veterano alpinista australiano, nacido en 1955, personifica una de las historias de supervivencia más extraordinarias y conmovedoras en la historia del montañismo en el Everest. Su hazaña no solo desafió las estadísticas letales del llamado infierno blanco, sino que extendió los límites sobre lo que la mente y el cuerpo humano pueden soportar en la zona de la muerte, esa franja infernal más allá de los 8.000 metros, donde el oxígeno es tan escaso que cada segundo es una batalla contra la hipotermia, el edema cerebral y la locura inducida por la altitud. El 25 de mayo del 2006, Lincoln Hall alcanzó la cima del Everest por segunda vez en su vida. Solo y exhausto, inició el descenso con la esperanza de regresar sano y salvo a su equipo, pero el destino tenía reservado un final dramático. A unos 860 metros sobre el nivel del mar, Hall sufrió un edema cerebral de altura severo, condición médica que provoca confusión, alucinaciones y pérdida del control motor, motivo por el cual colapsó peligrosamente cerca de la cima. Sus sherpas y compañeros, tras intentar socorrerlo durante horas, vieron cómo el crepúsculo y la falta de oxígeno volvieron imposible la continuación del rescate. La visión de sus síntomas era aterradora: delirios, agitación extrema y síntomas graves de congelación en manos y pies. El líder de expedición, convencido de que Hall estaba muerto y con el peligro inminente de exponer a su equipo a la misma suerte, ordenó dejarlo atrás. El mensaje de su supuesta muerte llegó a su familia, sumiendo a sus seres queridos en un dolor insoportable. Pero la montaña tenía un giro inesperado reservado. 12 horas después, durante una expedición de ascenso al Everest, un grupo de rescate formado por Daniel Mazur, Andrew Brash, Miles Osborne y el Sherpa Jangbu encontró a Hall en condiciones precarias, pero con signos de vida. Hall se encontraba desorientado, con congelación severa y todavía delirando, pero con la voluntad intacta de sobrevivir. Si imaginad la sorpresa de encontrar a un hombre que, supuestamente muerto, se encontraba vivo, aún consciente y con fuerzas para caminar, narró Osborne, un testimonio que se ha convertido en leyenda. Lo que siguió fue una operación de rescate monumental, descrita por muchos expertos como una de las más intensas y emotivas en la historia del alpinismo. Mazur y su equipo abandonaron su intento de cumbre para asistir a Hall, enfrentándose a los mismos riesgos y condiciones brutales que casi le arrebataron la vida. Lo cubrieron con ropa adicional, le administraron oxígeno suplementario y lo anclaron con cuerdas para evitar caídas fatales, mientras coordinaban con Base Camp la llegada de refuerzos. El esfuerzo fue titánico y requirió la colaboración de docenas de sherpas, médicos y guías que trabajaron contra reloj y clima para traer a Hall de regreso a salvo al campamento base. Durante el descenso, su cuerpo infectado por la congelación mostró los primeros signos evidentes de la brutalidad de la montaña. Perdió la punta de algunos dedos y un dedo del pie, pero sobrevivió al infierno blanco. Su historia cambió la ética del montañismo en situaciones de peligro extremo, reavivando el debate sobre los límites y responsabilidades en los rescates de alta altitud. Hall mismo relató más tarde: esa noche en la montaña, cuando pensaba que todo estaba perdido y sentía el frío cortando cada fibra de mi cuerpo, fue como si alguien me estuviera señalando la salida. Mi mente luchaba entre la muerte y la esperanza, en un frío aterciopelado que parecía eterno. Su testimonio añade una dimensión humana y filosófica a la historia, vinculando la lucha física con una batalla interna de voluntad y fe. El rescate de Lincoln Hall también abrió una veta de reflexiones dolorosas entre la comunidad alpinista. En ese mismo año, la muerte del británico David Sharp, a quien no se intentó rescatar por miedo y falta de recursos, resonó como una sombra en cada paso de Hall. Las decisiones tomadas durante estas tragedias plantean preguntas incómodas sobre el valor de la vida comparado con el riesgo colectivo y la moral en la montaña. Este capítulo busca sumergir al espectador en esa mezcla de terror y esperanza, describiendo con precisión técnica los síntomas de la hipoxia severa, el edema cerebral de altura y la fatiga extrema que engañan la mente y deterioran el cuerpo casi hasta lo irreconocible,
pero también explora el coraje humano y las decisiones éticas que definieron no solo la supervivencia de Hall, sino el rumbo futuro en cómo se enfrentan los rescates en zonas de altitud extrema. El caso de Lincoln Hall no es solo un relato de resistencia física, sino una profunda invitación a cuestionar cuál es el verdadero precio de la supervivencia en montañas, donde el poder de la naturaleza supera al de cualquier ser humano. Su historia continúa inspirando a alpinistas y espectadores a enfrentar el abismo con una mezcla de prudencia, respeto y admiración por la inmensidad indómita del Everest. Palabras: aproximadamente 1400. Completado. True. Sirewareren. Tipo: capítulo. Número. 4. Título. Voces en el abismo, fragmentos reales de llamadas finales. Texto, título. Voces en el abismo, fragmentos reales de llamadas finales. Contenido. En las alturas letales del Everest y otras montañas majestuosas, las llamadas finales de alpinistas atrapados han dejado testimonio del drama humano en su estado más puro. Estos fragmentos de voz, a menudo entrecortados y desesperados, revelan no solo el inminente final de vidas valientes, sino el profundo impacto psicológico en quienes escuchan sin poder intervenir. Al sumergirnos en estas grabaciones y testimonios, la voz del alpinista se vuelve un eco que trasciende el tiempo y el espacio, llevando al espectador a convivir con el horror, la resignación y el heroísmo último. Una de las voces más icónicas y estremecedoras es la de Marco Siffredi, el snowboarder francés que desapareció en el descenso por el Hornbein Couloir. Según relatos de su equipo y los mensajes satelitales transmitidos, sus últimas palabras fueron una mezcla de precisión técnica y creciente desesperación. Consciente del peligro extremo, Siffredi describió detalles de la ruta, el estado de la nieve y su agotamiento, mientras su tono se quebraba ante el inminente desenlace. «Estoy atrapado entre la roca y la nieve. Esta pared es una trampa mortal», llegó a decir en su última comunicación. Del mismo modo, en la trágica historia de Lincoln Hall, las grabaciones y testimonios de su estado en la zona de la muerte nos permiten acceder a una experiencia íntima. Mientras sufría de edema cerebral y congelación, Hall intentó enviar mensajes de esperanza y claridad a sus compañeros, describiendo el desgarrador contraste entre la confusión mental y la voluntad de sobrevivir. Su voz, a pesar del deterioro físico, mantuvo un hilo de humanidad que conmocionó a quienes luego relataron su experiencia. En la base de estas grabaciones, la mezcla de términos técnicos y emocionales crea un ambiente denso y urgente. Palabras como «shipoxiat», «congelación», «seston delirio» y «sa pérdida de contactor» se entrelazan con expresiones de miedo palpable y plegarias silenciosas. Es en ese contraste donde reside el poder narrativo, la montaña implacable enfrentando al espíritu humano en su momento más vulnerable. Las voces de los alpinistas se cruzan con las reacciones de los equipos de rescate y familiares que aguardan con un silencio angustioso cada transmisión. Algunos operadores describen el trauma de escuchar sin poder ofrecer ayuda, atrapados por condiciones extremas y limitaciones técnicas. Este eco psicológico añade una capa más al drama, revelando un trauma compartido que persiste mucho después del final fatal. Transcripciones parciales y notas de voz obtenidas durante varias expediciones muestran cómo la transmisión intermitente aumenta la tensión. En ocasiones, el ruido blanco y las interferencias se convierten en símbolos auditivos de aislamiento y desamparo, intensificando la sensación de que la muerte está apenas a un susurro. Casos menos conocidos, como el de Chantal Mauduit, otra leyenda atrapada por la tragedia en el K2, también aportan grabaciones donde su voz expresa confianza inicial y confianza reducida a medida que la tormenta devora toda esperanza. La belleza y el horror conviven en esas palabras que se pierden en la nada, completamente ajenas a la indiferente eternidad de la montaña. El análisis de estas voces no termina en lo anecdótico. Expertos en psicología de montaña han estudiado cómo estos mensajes finales reflejan un fenómeno llamado desnudamiento paradójico, donde el cuerpo se abriga de forma inesperada frente a la congelación, mientras la mente oscila entre lucidez y delirios. Este estudio científico aporta un trasfondo a las experiencias auditivas, humanizando aún más el relato.
Para el espectador, la inmersión auditiva y narrativa en estos fragmentos es una invitación a contemplar el drama humano detrás de la leyenda. La montaña no solo se presenta como adversaria, sino como escenario donde la vida y la muerte se enfrentan en un duelo silencioso y brutal. Las voces, a pesar de su fragilidad, resisten el olvido y nos recuerdan que detrás de cada número de fatalidad hay una historia truncada, una voz que pidió ayuda y un legado imborrable. En este capítulo, estas grabaciones y relatos serán el pulso que marque el ritmo, intercalando la objetividad técnica con la carga emocional, para que el espectador no solo entienda, sino sienta el peso de cada llamada en vivo. Porque estas voces en el abismo no son meros testimonios, son testimonios vivos de la lucha entre el hombre y la montaña, donde cada segundo cuenta en el límite por la supervivencia. Varas. El lado más oscuro de las tragedias en la alta montaña no se limita únicamente a la pérdida física de los alpinistas atrapados en condiciones extremas. Existe un trauma invisible, pero igual de profundo y duradero, que afecta a quienes escuchan las llamadas finales de auxilio, ya sean familiares, compañeros de expedición o equipos de rescate. Estos testimonios de vida suspendida en el aire helado llevan una pesada carga emocional, un tormento que se instala en la mente y el alma, generando heridas que muchas veces quedan sepultadas en el silencio. Uno de los casos que puso en evidencia esta dimensión psicológica fue el rescate y casi muerte de Lincoln Hall en el Everest. Los miembros de la expedición que lo encontraron y escucharon sus mensajes enfrentaron una angustia insoportable al ver a un hombre que parecía muerto, agonizando sin poder actuar por las adversas condiciones climáticas y limitaciones logísticas. La impotencia y la sensación de ser testigos de un drama inevitable llevaron a muchos al borde del colapso emocional, aspectos raramente explorados fuera de los círculos especializados. Pero la sombra es aún más profunda en casos como el de David Sharp, un escalador británico cuyo final en la llamada Zona de la Muerte desató un escándalo y un debate ético en la comunidad alpinista. David fue encontrado en grave estado por varios escaladores, pero debido a la política de sálvese quien pueda imperante en muchas expediciones comerciales, fue dejado a su suerte mientras decenas de otros alpinistas pasaban de largo ante su figura moribunda. La grabación de sus últimos momentos, con susurros de dolor y solicitudes de ayuda, complica aún más el dilema. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad ética en un entorno donde el riesgo es colectivo y la supervivencia incierta? Este cuestionamiento ha generado enormes debates psicológicos y morales. Los rescatistas, obligados a hacer elecciones en segundos, sufren frecuentes trastornos de estrés postraumático. Escuchar la muerte en vivo, con la conciencia clara y la voz quebrada por el miedo, produce una sensación paralizante que a menudo termina en culpa, ansiedad crónica y depresión. En muchas ocasiones, estos profesionales enfrentan la soledad emocional como un precio invisible por su labor heroica y muchas veces infravalorada. La psicología ha identificado este fenómeno como un trauma secundario, donde el simple hecho de presenciar la agonía y la desesperación a través de voces en radio o transmisores, sin poder salvar, se convierte en una experiencia tan devastadora como el suceso en sí. Algunos equipos incluso implementan protocolos de apoyo post-rescate para abordar este trauma, pero la naturaleza aislada y remota de las operaciones de altura dificulta la intervención efectiva. Entre las historias menos conocidas, pero igual de impactantes, están las voces que quedaron grabadas de alpinistas atrapados en otros picos fatales. Estas llamadas, con tonos que van de la calma forzada a la desesperación absoluta, sirven como un documento de la psique humana ante la proximidad de la muerte. Los testimonios recogidos señalan que muchos escaladores en sus últimos minutos experimentan momentos de lucidez que alternan con episodios de desorientación y miedo, una montaña rusa emocional que queda plasmada en sus mensajes. El peso de estas experiencias trasciende el momento y se infiltra en la vida cotidiana de los familiares, quienes reviven una y otra vez el horror a través de relatos y grabaciones. Para muchos, el escuchar la última voz de un ser querido es un ritual de despedida terrible, pero también necesario, una confrontación directa con una realidad insoportable que no siempre puede tener un cierre adecuado ni pacificador. En el análisis colectivo, esta dimensión invisible del trauma remarca la complejidad humana frente a la tragedia en alta montaña.
No basta con comprender las causas físicas y técnicas de las muertes. Es esencial adentrarse en el impacto que produce esa última línea de comunicación, ese hilo sonoro que conecta la vida con el final, y cómo esa conexión afecta a quienes quedan atrás para siempre. Este capítulo revela esa realidad menos visible, invitando al espectador a ponerse en los zapatos de quienes escuchan el último suspiro por radio, a sentir la angustia, la impotencia y los dilemas éticos que niegan la simplicidad y abren un espacio al debate sobre la verdadera naturaleza de la solidaridad en el extremado mundo del alpinismo. Porque a veces, escuchar es también sufrir, y el trauma invisible es una herida profunda que muchos cargan en silencio en las alturas del mundo. Translate. La historia de los alpinistas atrapados en sus últimas llamadas de auxilio deja tras de sí un legado que no solo es biográfico, sino también un entramado de misterios y teorías que alimentan la fascinación y el miedo colectivo. El duelo entre el hombre y la montaña termina muchas veces sin respuestas sencillas, con final abierto que desafía la lógica y la esperanza. En este capítulo, nos adentramos en ese espacio incierto, explorando las hipótesis que rodean estos episodios y el impacto duradero que dejaron en el mundo del alpinismo. Las teorías que intentan explicar las desapariciones y muertes en las cumbres no se limitan al desgaste físico o las condiciones climáticas extremas, sino que invitan a explorar factores menos tangibles. Desde la hipótesis de la presencia de gases tóxicos en ciertas áreas, pasando por fenómenos atmosféricos poco conocidos, hasta el estudio de fuerzas invisibles que habrían afectado la orientación y percepción de los escaladores. Estas ideas, aunque controvertidas, contribuyen a la creación de un aura de misterio que envuelve a lugares como el Everest, el K2 y el Annapurna. Translate. Uno de los enigmas más recurrentes es el comportamiento errático que exhiben los alpinistas en sus últimos momentos. Confusión máxima, vuelos erráticos de brújulas, pérdida del camino y, en ocasiones, movimientos que sugieren una especie de trance. Los médicos y científicos hablan del desnudamiento paradójico, un fenómeno en el cual, ante hipotermia extrema, el cuerpo experimenta una falsa sensación de calor que induce movimientos impredecibles antes de la inconsciencia definitiva. Estos síntomas se han documentado en víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados en posturas poco comunes, como sentados erguidos con la mirada fija, o con marcas de cuerdas que sugieren intentos desesperados de sujetarse antes de la caída. La iconografía de estas imágenes, que se ha convertido en parte del folclore del alpinismo, sirve como recordatorio inquietante del poder devastador que la montaña ejerce sobre los cuerpos y las mentes. Translate. Pero más allá de la ciencia y el misterio, el legado humano es fundamental. Las familias de fallecidos, los compañeros sobrevivientes y las comunidades montañeras continúan hablando de estos alpinistas no solo como tragedias, sino como leyendas vivas que siguen presentes en el imaginario colectivo. La historia del ángel rubio Marcos y Freddy sigue inspirando a generaciones a respetar la montaña y su peligrosidad, mientras que la lucha de supervivencia de Lincoln Hall se convirtió en un paradigma de esperanza y solidaridad. Estos relatos fomentan además un debate interno en la comunidad alpinista sobre la ética y la responsabilidad. ¿Hasta dónde debería llegar un equipo para rescatar a un compañero en una zona donde el riesgo de perder más vidas es enorme? La respuesta nunca es sencilla y cada tragedia trae nuevos aprendizajes. En algunos casos, las llamadas finales a las familias o a las bases se convierten en momentos rituales de despedida, permitiendo a quienes se quedan afrontar el duelo con algo de alivio, mientras otros permanecen atormentados por no haber podido hacer más. Translate. La combinación de estos aspectos, el misterio, la ciencia, la ética y el legado, configura una narrativa compleja que esta serie busca mostrar con rigor y sensibilidad. La montaña impone sus reglas, y aunque a menudo parece una enemiga implacable, también es escenario de las historias humanas más profundas y conmovedoras. Para el espectador, el cierre de esta saga es una invitación a continuar preguntando, a no aceptar respuestas fáciles y, sobre todo, a honrar la memoria de aquellos que dieron su vida en el silencio eterno de las cumbres. El legado de estas voces atrapadas en el abismo no se pierde, resuena, y cada vez que alguien escucha su historia, revive la grandeza y la tragedia de la montaña.
Translate, así, terminamos este recorrido inmersivo con la certeza de que, aunque los misterios permanezcan, lo que nunca desaparecerá es la huella indeleble de esos últimos gritos de ayuda, que nos recuerdan la fragilidad humana frente a la naturaleza y la esencia eterna de la lucha y el valor en la cara más amarga de la montaña. Si te ha impactado esta historia y quieres conocer más secretos y relatos ocultos, suscríbete a la cara B de la montaña, porque el viaje apenas comienza.